Bienvenidos y bienvenidas todos y todas al B-Podcast, el podcast del Barcelona International Dance Exchange. Hoy, en nuestro episodio número 135, nos acompaña Virginia Fornilio. Vir, un placer que estés acá con nosotros. Hola Seba, ¿qué tal? Bueno, gracias por esta invitación. Un placer también compartir con todos ustedes, con la audiencia de B-Podcast. Así que bueno, muy contenta. Un placer tenerte. Nosotros siempre comenzamos preguntando dónde estamos. Ahora estamos grabando in situ en Buenos Aires, que es algo que también un formato que hemos hecho en otras ciudades. Cuando tenemos ganas, como con vos, que además colaboramos entre Cima y Vide, vamos a hablar luego de eso luego, grabarlo en persona, que es como más, no sé, más humano que grabarlo online. Entonces la primera pregunta que te vamos a hacer es, ¿quién es Virginia? O sea, pero no lo que hace, que después vamos a hablar, no definirte. ¿Quién sería Virginia en este abril de 2026 que está transitando ya casi? ¿Y cómo te describirías? Bueno, como una persona muy entusiasta, inquieta, curiosa, que un poco en esta etapa de madurez de los post 40 se sigue haciendo preguntas y que su desafío un poco tiene que ver con eso, con ir actualizando esas preguntas y de alguna forma ir, permitiendo que entren otras dudas en simultáneo. Una persona muy alegre que también le interesa generar redes, creo que la mayoría de las personas que me conocen lo primero que dicen es, sí, Virginia le encanta hacer redes. Es una frase, siempre es. Así que nada, básicamente eso, me parece que soy bastante intensa por momentos, pero bueno, también como toda capricorniana es parte de la planificación y el seguimiento y bueno, lo que tiene que ver con un poco nuestra tarea. Voy un poquito más digamos, a profundizar en la pregunta. ¿Qué es lo que te definís como capricorniana, ¿no? Que es todo una especie de statement? O sea, ¿qué hay detrás de una capricorniana como vos en este caso? Porque hay muchas y muchos, pero digamos, esto digamos, te atraviesa, y aparte sé que la astrología te copa, porque hemos hablado off the record alguna vez de esto. ¿Qué tipo de capricorniana serías? Si tendrías que ponerte en una familia de capricornianos, digamos. Y yo tengo el ascendente también en Capricornio. ¿En serio? Sí, o sea que tierra. Sí. Tierra, lo cual trae muchos problemas. Digamos, soy una persona metódica y quizás el seguimiento que me toca hoy dentro de mi tarea laboral, bueno, es a la vez un arma de doble filo para otras cosas, entonces, bueno, pero también al mismo tiempo tengo cierto riesgo, me gusta cierto riesgo, la aventura, o sea, tengo como también un costado, un porcentaje de eso. Okay. Y nombraste la palabra red y ahora te voy a hacer una pregunta antes de eso, pero ¿qué sentís que traes al mundo del performing arts? O sea, como buena capricorniana con ascendente, o sea, en esta tierra tan potente, esta intensidad que tenés, que te la conocemos de este lado, ¿qué sentís que le traes? A mí me gusta a veces hacer la analogía de la comida, ¿no? Como si fuera una receta o un condimento o una, no sé, sí, o una manera de hornear algo, pero si tuvieras que decir qué trae Vir al mundo de las artes escénicas. La salsa. ¿Qué tipo de salsa? Un poco picante, tampoco, no súper picante, Okay. pero un poco, como una cuota picante en su buena medida, porque siento que me gusta siempre pensar la gestión de redes desde un lugar de mediación, y la mediación tiene que ver con un entre, y ese entre tiene que ver con mucho movimiento que está constantemente al borde o entre límites, y bueno, lo picante también tiene que ver con ir, bueno, bancándose ese sabor que es muy intenso y también a veces te lo puedes bancar y puedes saltear a otra cosa y bueno, eso, como ir
ahí pimponeando siempre entre varios objetivos. Entonces, como eso, un poco. ¿Y tenés algún referente o algunos referentes que te hayan hecho elegir ponerle salsa picante a la vida de las artes escénicas? ¿O una experiencia que digas, esto me llevó por acá y después vamos a entrar en lo de las redes? Ok. Y bueno, yo creo que una persona que fue bastante referente es, bueno, la querida Natacha Melo. A ver, ¿por qué? Porque la experiencia que a mí me marcó mucho fue la Red Sudamericana de Danza. Y bueno, Natacha sabemos que es una de las creadoras, gestoras de esa red, de ese colectivo, que fue muy importante para todo el sector, no solamente desde el punto de vista latinoamericano, sino iberoamericano. Entonces yo creo que Natacha para mí ha sido una gran maestra en algún punto en ver cómo incorporar esta mirada más ácida, política, de incidencia también, de estrategia. Y bueno, lo picante también tiene que ver con la estrategia, Y de alguna sí, manera. un poco sí. ¿Y qué te lleva o de dónde parte esta energía que te lleva a conectar gente, realidades? Luego vamos a hablar de Pangea, de Cima, o de un montón de cosas que haces, pero ¿cuál es la impronta que te lleva a esta red? Porque no todo el mundo le gusta hacer red, digamos, no todo el mundo está en ese flow. Sí que todo el mundo o mucha gente quiere tener, bueno, contactos y tal para salir de gira y bla, 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 pero vos tenés ¿no? esta predisposición a conectarte y a conectar. ¿De dónde viene? ¿Fue también una cosa que tenga que ver con una persona o un modelo que aprendiste o algunas experiencias que tuviste en la gestión cultural? Bueno, yo soy licenciada en comunicación social y bueno, eso tiene mucho que ver también. O sea, hay mucho de las herramientas y conocimientos adquiridos durante la carrera que de alguna forma a mí me fueron moldeando para plantear siempre la relación con la danza o con la escena de las artes performativas desde una mirada social. Claro. Y eso tiene que ver mucho con cierta accionar sociológico que involucre, bueno, no solamente pensar en los proyectos y en los artistas, sino también pensar en las personas que hay detrás de esas caras. Claro. Entonces, un poco, bueno, creo que tiene mucho que ver con eso. Y también porque hay cierta persistencia en mí en pensar que también para cambiar el mundo hay que seguir insistiendo en la gestión colectiva, en el hacer colectivo. Claro. No veo otra salida. Claro. ¿Y qué te llevó también a acompañar a otros proyectos también? O sea, es decir, hay una parte, digamos, también de creo que no sé si tiene que ver también con la carrera que estudiaste y la cual te licenciaste, sino no es lo mismo ser parte de un proyecto que acompañar a otros proyectos y sobre todo tan diversos, por más que son todos para escénicas, pero vos no llevas, por lo menos desde mi humilde punto de vista, como no sé, proyectos o artistas que hacen todo lo mismo. O sea, no apuntas al serialismo, no sé si me explico. O sea, cada uno tiene, como decimos en España, de su padre y de su madre, ¿no? Pero como hay muchos colores y sabores distintos en los artistas que representas. ¿Qué te lleva a estar detrás o qué te lleva también a encontrarte con esos proyectos? Y bueno, casi todos los casos tienen que ver, bueno, todos en realidad, perdón, no casi todos, tienen que ver con el posicionamiento que tienen estos artistas o estos proyectos frente al mundo, las preguntas que traen y cómo eso dialoga, bueno, con un criterio, una decisión estética que también de alguna forma me identifica o con la cual me siento a gusto, cercana. Entonces, es como un conjunto, ¿no? de cosas, de factores que se amalgaman. Y bueno, por supuesto también una gran cuota tiene que ver con las personas, las personalidades que están detrás, que son personas que arriesgan, sensibles, también insistentes, de alguna forma. Está bien. Sí. ¿Y dónde sale la idea de empezar con Pangea? Si le puedes contar a la gente que quizá no te conoce, después vamos a volver a lo personal un momentito, ¿sí? Que nos cuentes un poco
cómo nació ese proyecto que seguro habrá sido de algunas preguntas que te habrás hecho y en qué está hoy, ¿sí? Bueno, un poco de la necesidad de formalizar detrás de cierta estructura, digo cierta, entre comillas, por más que no se ven mis manos manifestando las comillas, porque todavía, digamos, no hemos podido alcanzar el nivel de formalización de la estructura como quisiéramos, obviamente por razones obvias de la falta de financiamientos y etcétera, pero bueno, un poco la necesidad de eso, de organizar, ordenar, formalizar muchísimos años de mi trabajo más particular, privado, que yo venía haciendo. Yo trabajé muchos años y mucho tiempo en la gestión pública, fuertemente, asociada a roles que tenían que ver con la danza o con la cultura. Y bueno, entendiendo la Argentina que empezó a suceder a partir del 2023, en la segunda parte del año, en donde el achicamiento de mi trabajo vinculado al Estado fue notorio, bueno, también la decisión de decir, bueno, es el momento de salir a la cancha y a jugar otra jugada, valga la redundancia, y que tuviera que ver con eso, con un emprendimiento privado. Y al día de hoy está muy bien, está atravesando un momento en donde está alojando a casi 20 proyectos, proyectos que tienen que ver con artistas de distintas partes de Argentina, de Sudamérica, de Europa, entre lo que tiene que ver con la danza, la performance, el teatro performático. Es decir, está en un momento de muchísimo crecimiento, sigue habiendo mucha demanda de pedidos de artistas y de proyectos. Y bueno, ahí entendiendo cómo conseguir justamente la estructura y los recursos para que ese crecimiento, bueno, pueda ser atendido bueno, de la mejor manera posible. Claro. Luego vamos a poner, obviamente, cuando publiquemos el podcast, los contactos. Aparte, Vir en ese sentido es una persona muy accesible. ¿Y de dónde sale el encuentro al cual tuvimos la suerte de participar el año pasado, CIMA, donde justamente, bueno, hablabas antes, ¿no?, de la Red Sudamericana de la Danza, pero vinieron de casi todos los países de Latinoamérica o Iberoamérica, no sé, o los países que hablan en español y en portugués, para que nadie de los que son de las culturas anticolonialistas nos tiren fardo por la cabeza. Pero ¿dónde sale un proyecto así que aparte estuvo muy bueno porque se pudieron poner sobre la mesa no solamente realidades, sino posibilidades, ¿no? De alguna forma esto lo comentamos cuando acabó. Y además nos permitió también, obviamente, ver algo del tejido de las artistas que lleva Pangea, más ir a Quesada, que fue una experiencia muy interesante, que son experiencias que vos quizá habrás visto o vivido en algunas plataformas similares en Europa. Pero donde sale una idea también de amalgamar un entorno más grande y con tantos ecosistemas tan distintos en países que a la vez tienen subecosistemas, que lo hablamos siempre esto, muy grandes, porque venimos de países muy grandes comparado con Europa, que es todo pequeño, dijéramos, en términos de geografía, ¿no? Bueno, en realidad un poco de la necesidad de pasar a la acción, literal. Yo sentía que a pesar de que el momento era un momento, sí, que lo sigue siendo, pero bueno, que sobre todo se sentía como muy jodido y muy problemático, era un momento en el cual volver al encuentro, a la idea del encuentro presencial, así sea que fuéramos 8, 10, 20, 30, era algo que a Pangea le hacía falta para realmente poder madurar en otra capa, en otro nivel de eso, de visibilidad y de posicionamiento. Y bueno, obviamente ayudó también la posibilidad del fondo de mecenazgo que recibimos, por supuesto, que hizo que, bueno, con esa economía pudiéramos de alguna forma, bueno, canalizar esta posibilidad y la muy buena predisposición, que esto lo sigo agradeciendo hasta el día de hoy, por supuesto, como ya lo he dicho particularmente a cada uno, pero la muy buena predisposición y recepción también de eso, de quienes fueron invitados.
O sea, creo que eso ayudó muchísimo que la atracción y la pulsión del encuentro arrojara el resultado tan bueno que tuvo. Yendo ahora a lo personal, ¿no? Y después de estas dos descripciones de algo profesional, o dos proyectos profesionales tan potentes, ¿qué sentís que es lo que te estás cuestionando? No lo nombraste de alguna manera subterráneamente, pero ¿qué es lo que sentís que te estás cuestionando ahora vos en este momento de tu vida con respecto a lo que estás haciendo y a lo que estás haciendo? ¿Sí? Bueno, justamente cómo hacer para cuidar eh, eso que está creciendo y que de alguna forma tiene mucha inversión personal, energética y también de muchos pares, amigos, cómo hacer para que eso se siga cuidando, que no se desborde en un mal sentido, que pueda de alguna forma seguir creciendo y que sea eso, que sea productivo, que eso que siga creciendo realmente arroje una productividad buena, sana y sobre todo que le devuelva a la comunidad del sector, a la comunidad en general, a la comunidad de las instituciones con las cuales nos relacionamos. O sea, creo que es un poco, es esa pregunta, cómo hacer para seguir arriesgando, pero sin el desborde. Claro. Que el desborde, a ver, hay distintos tipos de desbordes, pero bueno, hay que ser hay que tener la mente muy clara, muy lúcida y muy presente para que el desborde no nos coma claro. En sí mismos. ¿Y pensaste alguna vez en dejarlo, todo esto? O sea, estuviste en el espacio público que es súper intenso, ¿no? Ahora estás en el espacio privado, relacionándote con lo público, porque seguiste teniendo ese vínculo. Pero pensaste alguna vez decir, bueno, ya me voy hacia otro lugar profesional. En realidad, en este momento estoy compartiendo el tiempo de Pangea con una tangente, con una deriva. Una tangea. Que tiene que ver, sí, con. Esto es posta, sí, con otro trabajo que es más vinculado a lo comunitario y no tan cerrado a la danza o al movimiento, mejor dicho, exacto. Sí. Y que tiene que ver con un trabajo que estoy haciendo para la fundación de un sindicato, en donde ahí estoy descubriendo otras reglas, otras preguntas, otras narrativas. Y eso me ayuda bastante para tomar ese aire que a veces podemos llegar a sentir ante tanta asfixia de la endogamia propia de nuestro sector y de nuestro campo de trabajo. ¿Qué contraste sentís que hay entre lo público y lo privado en este país o en esta ciudad? Porque el país es muy grande, digamos, pero decir, desde tu experiencia de estar en estos ambos espacios, a mí no me gusta estar de un lado del otro y de un lado y del otro de la fence, porque en realidad hay muchos, ¿no? Pero decir, ¿qué sentís? ¿Qué contrastes hay? Y encima también, como has estado en muchos otros países iberoamericanos, quizás la gente que está escuchando, que mucha gente también es de Sudamérica, como tenés ese, no sé, acabas de venir de Brasil, ¿no? Entonces, ¿qué contraste sentís que hay entre lo público y lo privado acá y el contraste que ves con los países limítrofes o cercanos? Pues si no, me comparo con tal, o Pascual, lo hablamos mucho en el CIMA, que a veces hay una gran tendencia a compararse con Europa con respecto solamente a los presupuestos o a lo que se invierte, y yo creo que eso es redundante, sí, reduce un poco la discusión porque no va de eso, acá hay mucho dinero, está mal dirigido, dijéramos, pero me gustaría que por más que yo ya estoy un poco expresando mi opinión al respecto, me digas un poco tu take en esto, ¿no? ¿Cuál sería? Me parece que primero, más que nada, fundamentalmente la capacidad y la tolerancia a la resolución de los problemas o de los conflictos. Como que primero desde lo micro, mirando solamente la situación desde la ciudad, creo que la gestión de las redes del sector independiente o de lo privado tienen una resiliencia y una resistencia
¿no? Para poder barajar y creativamente bancarse, sortear muchísimas capas de niveles de situaciones conflictivas, cuando el Estado, en algún punto eso termina enviciado en lógicas que lo único que hacen es entorpecer y claro, como muy todo el tiempo estar llevando las cosas al límite del hastío y claro, del fastidio. Claro. Pero bueno, después tenés países como Brasil, como bien vos decías, que tienen ciertas estructuras institucionales del sector público que, si bien tienen sus limitaciones y sus problemas, por otro lado, abren el juego muchísimo más a inteligentemente llevar otro nivel de diálogo con el sector independiente y de poder, también recepcionar las demandas y poder, mínimamente jugársela en eso, en abrir espacios o en generar políticas que puedan contener un poco más. O sea, no estoy diciendo que lo tengan resuelto, simplemente digo que hay una capacidad de resolución un poco más abierta o flexible. ¿Hubo algún momento en que también te hayas dado cuenta que podías hacerlo? ¿Viste? Que dijiste, yo con esto puedo, o sea, como el momento que dijiste, sí, puedo con esto que elegí hacer. Bueno, pero ¿desde el ámbito público o privado? En general, lo que entiendas por la pregunta, lo que te llegue de la pregunta. Bueno, cuando me llegó la propuesta, por ejemplo, para tomar la coordinación del área de danza de la Secretaría de Cultura de Río Negro en Patagonia, fue como ahí sentir que se abría una puerta. Claro. Para poder, plantear el desarrollo de una mirada, de un plan, que es lo que yo siento que falta, que es lo que siento que acá por lo menos, ahí sí voy a hablar, no voy a hablar de otros países, pero siento que en Argentina, obviamente ahora más que nada, pero en general hay mucha falencia de eso, de entender, de poder planificar una cultura, una postura de la cultura. Y entonces cuando surgió esa posibilidad, yo sentí que ahí se abría una puerta que podía de alguna forma habilitarme ciertas estrategias para poder, decir, voy a jugar la cancha de otra manera, voy a mover el tablero de otra forma en un territorio que tiene sus particularidades, con un clima, con una geografía, con una cuestión paisajística también, muy diversa, una provincia bastante grande al mismo tiempo. Y después, un poco con Pangea sí, yo siento que de alguna forma hay ahí algo que se está moviendo. Sí, yo creo que también. Y al revés, un momento que, esto es una pregunta que agregamos el año pasado, que la hayas cagado, que sentís, me equivoqué. A veces puede ser bizarro, algo que digas, sí, me equivoqué. Qué pregunta. Todos tenemos un catálogo, no te preocupes que esto no es que acá hay que ser perfecto ni para nada, ¿no? Sí. No, me pasó una vez con una convocatoria para un rol bastante importante en el ámbito de la internacionalización de una red europea, que yo no sabía que uno de los impedimentos tenía que ver con que no podía estar registrada en la plataforma de esa red bajo, no podía estar registrada bajo un miembro ya activo de la red, tenía que ser como externo. Claro. Y una cosa muy boluda, muy boluda, muy de no haber prestado atención, y eso me dejó afuera ya de entrada por ejemplo, y esa oportunidad, si bien después uno, podía volver a postular y demás, yo siento que, no sé, de alguna forma marcó, que quedara fuera de una oportunidad que parecía bastante interesante. ¿Estaba también en las bases que no podía ser capricorniano o no? ¿Te imaginas? Aquel que sea
Capricornio con ascendente Capricornio queda excluido de este... criterio astrológico. Total. Y en esta familia de preguntas, la última que te queremos hacer es, ¿qué sentís que te devuelve? ¿No? Antes preguntábamos qué traías, ¿qué sentís que te devuelve todo esto que haces, todos estos espacios en los que estuviste, todo este conocimiento, esta experiencia, esta gente con la que trabajás? O sea, cuando llegas a casa y decís, bueno, ¿cuál es la sensación que tenés? Bueno, hermosas relaciones humanas, aunque parece obvio y es redundante, pero bueno, una red de sostén, afecto, sostén, sororidad, bueno, también visión nueva, claro, profesional y estratégica, mucha buena gente que le interesa que yo progrese y que lo hace desde una mirada inteligente y constructiva y cuidada. Eso fundamentalmente. Genial. Y hablando del futuro, ¿cuál es el futuro cercano o mediano de este año para Pangea y para Vir? Bueno, en principio se viene un año de seguir poniéndole el cuerpo a nuevas colaboraciones, entre ellas, bueno, con Vide, obviamente, y la posibilidad de participar finalmente en el encuentro de este año. Esperando con mucho entusiasmo. Exacto. O sea, tenés que bailar, lo único, no vas a poder solamente Por estar supuesto, tomando notas. claro que sí, en eso estaremos. Como también, bueno, hay 2 residencias en Sudamérica, de la cual vamos a estar participando en el comité de selección, como una nueva capa también de participación y de acción, que son 2 proyectos que fueron seleccionados por Iberescena. Contanos si querés para hacerles un poquito de... Bueno, por ejemplo, Vehículo Sur, el programa de residencias que dirigen Mario López, Marcela Olate, que tiene sede en Itacaré, Brasil, y que este año retoma luego de un parate que tuvo que ver con la pandemia. Claro. Y que próximamente, estén atentos, va a salir la convocatoria de la residencia para artistas de Argentina y de Uruguay, específicamente. Y después también un proyecto que tiene que ver con una residencia en Paraguay, en Asunción, un país que me interesaba mucho, que lo estábamos esperando hace bastante tiempo con Pangea para poder, bueno, involucrarnos y poder ir a conocer mucho más la red de esa escena del país, que va a suceder a fines de agosto y que también, bueno, es un proyecto de residencia de creación y que va a tener específicamente dentro de la residencia 2 días dedicados a darle cierta continuidad a los debates de CIMA, del encuentro de CIMA. Así que bueno, también va a ser importante para seguir ahí amacerando un poco eso. Y bueno, después también hay un viaje ahí en Bateas para Europa nuevamente en la segunda mitad del año, que bueno, que estamos ahí intentando ver qué pasa. ¿Y cuándo hay un CIMA de vuelta? Bueno, el año que viene veremos, ¿no? Un 2027, también, a ver si puede ser. No vas en Argentina, ¿no? No sabemos. No sabemos todavía. Bueno, no queremos dar la exclusiva. Bueno, para ir cerrando, nosotros tenemos el ritual que nos encanta, que es que cada invitado o invitada le deja una pregunta a los que siguen, que puede ser 1, 2 o 3 personas, sin saber quiénes van a ser. A vos te dejaron una y antes de hacértela... ¿Qué te gustaría preguntarle a la siguiente o al siguiente o los siguientes entrevistados del B-Podcast? Por ahí quizás puede ser esto de cómo podemos seguir refundando la convicción en lo que hacemos. Nosotros siempre decimos que acá pasa mucho la casualidad y la causalidad. Y este año no sé por qué esto sucede de una manera muy, muy fuerte. Porque a vos te ha dejado una pregunta Lorena Benot, la directora de Cádiz en Danza y los teatros de Cádiz, que dice: ¿cuál crees que es el papel del teatro hoy? Bueno, voy a hablar de las artes, más en general, de las artes escénicas, no sé si tan específicamente por ahí del teatro. Sí. Y yo creo que es un poco la tarea de
acercar ciertas herramientas para reparar ese quiebre en el tejido social que de alguna forma está muy, muy profundo, muy marcado por todo lo que viene pasando a nivel general en todas nuestras globalidades y territorios. O sea, eso, yo creo que viene a traer un poco un tejido de preguntas que puedan de alguna forma intentar reparar. O sea, reparar, ¿qué puede ser? Reparar, para que haya una pausa y podamos reflexionar sobre cómo estamos actuando, dónde estamos parados, y etcétera. Como reparar de reconstruir o de cuidar o atender cierta cosa que está dañada. Perfecto. Y lo último es, ¿cómo titularías esta charla, este podcast? ¿Cuál sería el título? Encuentro. Pues Vir, te agradecemos muchísimo que te hayas acercado aquí a contarnos un pedacito de lo que haces, que es un montón. Y bueno, a los que te están escuchando, que vamos a dejar los links como siempre hacemos con todos los invitados. Vamos a ver que Virginia es una persona accesible, que Pangea está haciendo un trabajo increíble. Hay muy pocas agencias de este tipo aquí, independientes en Argentina y en Iberoamérica. Y gracias por compartirnos un poquito esta visión que a veces la gente tiende, ¿no?, a idealizar lo que es lo público, lo privado, en todo sentido, idealizar como genérico, ¿no? Y a veces eso trae prejuzgar, etcétera. Y vos que estuviste compartiéndonos un poquito de ambos aspectos, me parece muy positivo para justamente quitarles velos y entender lo que sucede, y que detrás de todas esas instituciones públicas o privadas hay seres humanos como vos, ¿no? Y eso es importante. Así que mil gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Un placer compartir este encuentro. Y bueno, larga vida al Vide y a todas sus derivas que le están haciendo muy bien a este mundo tan complicadito. Así que gracias. A vos. Este fue el episodio número 135 de mi podcast y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.